Prepara conmigo estas 4 recetas frías para el verano. Los ingredientes para nuestra ensaladilla rusa son 1,5 kg de patatas, 4 zanahorias, 4 huevos, 3 latas de atún, 1 lata de olivas verdes, 8 pepinillos, 1 lata de 140 gramos de guisantes y pimientos del piquillo. Vamos a pelar las zanahorias. Cortaremos por la mitad, haremos otra mitad. Ya están todas cortadas. Pues bueno, ya tenemos la olla preparada con agua. Vamos a incorporar la patata y la zanahoria. Le añadiremos sal y la dejaremos que la patata y la zanahoria se hagan. Ahora cogeremos una olla más pequeña, le vamos a poner el agua y una vez que el agua hierva, echaremos los huevos y los dejaremos cocer por 10 minutos. Lo mismo, le añadiremos un poquito de sal. Pues ya han transcurrido los 10 minutos, vamos a apagarlos y los vamos a sacar del agua caliente y los meteremos directamente en agua fría. Vamos a comprobar la patata y la zanahoria. La patata la llevo en el tenedor y la zanahoria vamos a comprobarla también. O sea, ya lo tenemos listo. Vamos a cortar por la mitad y separaremos la yema de la clara. Vamos a cortar las claras. Vamos a proceder a cortar los pepinillos. Si el pepinillo nos gusta, no hace falta que lo pongáis. Bueno. Pondremos las olivas y los pepinillos, las yemas de huevo, vamos a desmenuzar. Un poquito y le vamos a poner solo un poquito, no mucho. El resto las reservaré para luego decorar también. Pondremos las claras y vamos a mezclarlo bien. Y nuevamente vamos a llevar al refrigerador. Y de mientras vamos a hacer la mayonesa. Un ajito para hacer la mayonesa. Yo normalmente me gusta ponerle 2 huevos, una pizca de sal, unas gotitas de limón. Vamos a ponerle el aceite. Vamos a ponerle la mayonesa. Vamos a ponerle las yemas de huevo que hemos reservado. Le pondremos olivitas y los pimientos de piquillo. Pues este es el resultado, corazones, de la ensaladilla rusa que yo hago. Los ingredientes para nuestra ensalada de patatas son 1 kilo de patatas, 3 huevos, una lata de atún de 130 gramos. Vamos a ponerle también una cebolla, vamos a ponerle lechuga, olivas sin hueso, pimientos de piquillo, la sal. Para nuestro aliño vamos a utilizar aceite de oliva y mostaza, una pizquita de sal. Si queréis ponerle unas gotitas de vinagre y una vez empiece a hervir echaremos los 3 huevos. Vamos a empezar pelando nuestras patatas. Pausamos un momento aquí, no sé si podéis apreciar el agua ya está hirviendo, si lo podéis apreciar. Los dejaremos cocer y una vez estén cocidos los sacaremos de todo. Pues bueno, corazones, ya tenemos nuestras patatas peladas, vamos a lavarlas. Si aún no os habéis suscrito y queréis suscribiros, que es gratis. Y activar la campanita. Y si queréis dejarme un comentario, lo mismo. Vamos a incorporar las patatas y cuando hierva el agua contaremos 20 minutos. Cuando veamos que la patata la pinchamos con el cuchillo y entra el cuchillo bien, entonces ya podremos sacarla. Mientras se cocina la patata, vamos a coger y vamos a ir con el resto de los ingredientes. Bueno, ya hemos lavado la lechuga, los huevos ya están cocidos, vamos a apagarlo, vamos a sacar el agua y los vamos a reservar, los dejaremos en agua fría y vamos a introducir los huevos dentro, con cuidado de no quemarnos porque están que arden y los vamos a dejar que enfríen. Vamos a picar la ensalada, daremos las partes que no nos gusten, que veamos feitas.
Vamos a coger los huevos, vamos a coger el huevo y lo cortamos, haremos medias lunas y también lo reservaremos para el final. Vamos a comprobar, como digo, con el cuchillo. La patata entró, vamos a retirarla del fuego y vamos a escurrir el agua. Ahora dejaremos enfriar un poquito porque, como veis, sale humo. Primeramente, componer el resto de ingredientes en la fuente. Ahora vamos a cortarla. Cogemos nuestra fuente. Vamos a darle meneíto. A nosotros la verdad que las olivas nos encantan. Ahora sí que vamos con el aliño. Pues venga, vamos a poner sal al gusto. Vamos a ponerle la mostaza. Primero vamos a moverla para que no nos caiga el agua, el líquido. Lo que vemos, tenemos la mostaza. Cantidad generosa de mostaza. Vamos a incorporarle el aceite de oliva. Vamos a mezclarlo bien, mezcladito. Si veis que está muy seco, iremos incorporando aceite de oliva. Está un poquito seco, eso digo, aceite de oliva también generoso. Última hora, como siempre me vienen nuevas ideas también a la cabeza de última hora. No lo había dicho, pero vamos a incorporarle un poquito de vinagre de manzana para contrastar un poco el gusto. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a probar. Riquísimo. Pues aquí tenemos nuestra ensalada de patatas que hemos tenido unas horas en la nevera junto con la salsa de mostaza. Yo voy a incorporar toda la salsa de mostaza, la voy a mezclar. Los ingredientes para nuestro pico de gallo son 3 tomates, una cebolla, el zumo de un limón, 2 jalapeños, cilantro y sal. Vamos a empezar con picar los tomates y nos lo llevamos dentro del bol. Los tomates miraremos que estén maduritos y que tengan bastante chicha, que estén carnosos. Vamos con el siguiente tomate. Damos las pepitas del tomate. A gente de México que me está siguiendo, espero que si ven este vídeo no me riñan mucho por cómo lo estoy haciendo. Y si os está gustando este vídeo, corazones, regalarme un me gusta, compartirlo, dejarme algún comentario. Si queréis, sois libres. Y vamos a proceder con la cebollita. Picaremos nuestra cebolla. Este pico de gallo no es un plato único, es un aderezo. Se puede acompañar de otro plato. Es para combinarlo en tortillas, por ejemplo. También tengo entendido que lleva otro nombre, que es bandera, por las banderas, por el color que tiene, que es como el color de la bandera de México. Vamos a seguir con los jalapeños y lo incorporamos dentro. Vamos a coger el puñadito de cilantro y vamos a sacarle las hojitas y vamos a incorporarlas. Solo usaremos las hojitas y nos vamos con nuestro cilantro también dentro del bol, otro limoncito y lo vamos a exprimir. Si tenéis lima podéis utilizar la lima o limón. Cogemos nuestro aderezo, tenemos aquí. Vamos a echarle sal, la sal al gusto, zumo de limón exprimido, lo vamos a incorporar también, lo vamos a mezclar bien, mezclamos bien nuestro aderezo. Pues este es el resultado de nuestro pico de gallo, es una receta fácil de hacer. Este aderezo podemos acompañarlo de otros platos y seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Pues aquí está nuestro aderezo, nuestro pico de gallo. Mira qué pinta tiene este guacamole. Te enseño cómo lo preparo para que te quede igual de rico. Los ingredientes para el guacamole son estos que veis aquí en la mesa. Aguacate, cebolla tierna, tomate, limón, jalapeño, cilantro
y sal. Vamos a ponernos a machacar los aguacates. Primero los vamos a pelar, sobre todo aguacate maduro, corazones. Acordaros del truquito que os di para saber si el aguacate está maduro o no. Lo pasamos al bol, vamos a trozarlo un poquito para ayudarnos solo un poquito luego para machacarlo. Vamos a machacar el guacamole, no lo vamos a triturar, sino machacar. Ya lo hemos machacado, da igual si queda algún trocito de aguacate, no pasa nada. No queremos que quede tampoco muy fino, pues la textura que tiene que quedar al machacar el aguacate es esta. Ahora lo vamos a reservar un momento. Vamos ahora con la cebolla. Una cebolla tierna. La verdad que hay mucha variedad con el guacamole. Hay quien utiliza cebolla morada y otros pues cebolla tierna. Vamos a cortarlo bien finito. Pues voy a ponerle solo la mitad porque veo que hay mucha cebolla. La llevamos al bol. Vamos a coger el tomate limpio y lavado. Lo vamos a cortar por la mitad. Le vamos a quitar las semillas. Cortaremos a daditos. Y lo llevamos con el aguacate y la cebolla al bol. Ahora llegó el momento del chile. Con el jalapeño, las semillas no se las vamos a poner. Lo vamos a trocear también. Del chile hemos puesto medio, ya que pica mucho. Lo acabo de probar y este que he comprado pica mucho. Ahora vamos a poner unas hojitas de cilantro. Ahora vamos a ponerle un poquito de sal, sal al gusto, zumo de limón y va a evitar que se nos oxide. Vamos a mezclar y ya tenemos listo nuestro guacamole casero. ¿Y con qué podéis acompañarlo? Sin culpas a esos que os estáis cuidando, pues como os dije, os daría ideas. Con unas galletas de arroz. Esto funciona de maravilla. Pues bueno, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por haberme acompañado.